La sed y el agua. La sed y el agua. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Para mí es un gusto realmente saber que están ahí, que en cualquier momento, si no es en vivo, ahora lo verán después, colgado al programa, o verán los trozos pequeñitos de avances o de memoria del programa que ha salido. En fin, nosotros tenemos 42 años, estamos trabajando, yo estoy trabajando desde 1983, primera mujer en la época periodista, ¿no? En la época de la dictadura, primera mujer en el Parlamento, etcétera, etcétera. Eso es historia vieja. Pero también la primera mujer que hizo streaming y tiene un canal de archivo periodístico que el Ministerio de Cultura algunas veces, en algunos periodos, lo ha reconocido como un aporte a la comunidad cultural, a la comunidad. Y tenemos esto, La sed y el agua, que es nuestro sello. Entonces, aquí en nuestro canal, en YouTube y en Antel TV lo pueden ver. Y quiero agradecerle enfáticamente a la FM Ciudadela 88.7, que todos los martes a las 12 está reproduciendo también los contenidos periodísticos nuestros. Así que bienvenido por todas las vías de comunicación a ustedes, que los sé muchos y muy fieles. Estoy dándole la bienvenida a alguien que increíblemente lo encontré en la calle. Venía trabajando, porque creo mucho en estas cosas, ¿no? Venía trabajando, venía pensando, pasé varias veces por un canal, por otro, y lo veía. No paro por distintas circunstancias sentarme a ver la tele, y yo decía, este chico lo tengo que invitar. Pero no había logrado llegar a él todavía, no sé, no había dado. Hablé con Daniel Buquet, me mandó politólogas, pero no me mandó tu celular. Estoy recibiendo con muchísimo gusto a alguien que ya es un personaje por sí mismo, pero a su vez yo, que me gusta tanto vaticinar, y le he vaticinado a mucha gente que va a ser presidente, que va a ser intendente, y lo han sido, y lo es, un puesto muy importante, un rol, vamos a decir así. Ya lo tiene, o sea, no es invento mío. Él se llama Gabriel Tenenbaum, es licenciado, es escritor, es profesor de la UDELAR, es conferencista, es investigador, bueno, no sé qué más decirle. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la presentación, un gusto estar contigo, Raquel. Cuando te pregunté el otro día, estaba sentado allí tomando un café. Sí, frente a la facultad. Y yo digo, no voy a molestar, no hagas esto, pero no pude con mi espíritu periodístico. No, buenísimo, estamos acá. Y te pregunté, ¿tú sos quien yo creo que eres? Bueno, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Gabriel, me encanta el pienso, porque eso es lo único que yo he tratado de imprimir desde hace 42 años a la comunicación, y he optado por seguir en la comunicación. Podría estar en la política desde hace muchas décadas, pero siempre pienso que desde este lado soy más libre. Gano muchísimo menos, pero soy más libre. Y entonces me encanta poder conectar. Me parece que mi rol en el mundo ha sido la conexión. No me importa que sea yo la beneficiada, me importa que sea la gente, que sea el otro quien lo necesita. Y entonces, mira, fíjate, hoy la conexión es tan grande que los invitados, yo hago una grabación larga de muchos programas, todos tienen que ver con el mismo tema. Y no es que yo me propuse, voy a analizar solo este tema, no, es lo que yo vengo analizando desde hace años. Salud mental, violencia, niñez, delitos cometidos por jóvenes que no tienen futuro en la enseñanza, o sea, son expulsados de la enseñanza, no porque los tiren para afuera, sino porque no los atraen y porque el afuera es mucho más dinámico y le da muchísimas más
posibilidades de acercarse a los pesitos que quieren para el champión, para lo que fuera, ¿no? Y ahí empieza toda la línea delictiva. Y después he analizado con algunos profes de secundaria el daño enorme, por ejemplo, que hizo la entrevista de Marcet. Y cuando uno analiza cuáles fueron, qué te gustó más, qué estuviste, cuál es tu música preferida, cómo te fue en la cara, no sé qué, eran todas preguntas que ensalzaban al personaje. Cuando uno tiene enfrente a un capo mafioso, no son esas las preguntas. Pero hizo un daño tremendo, cantidad de chicos dejaron de asistir. Eso está comprobado en secundaria. Ya hablé demasiado. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, o sea, a nivel del comportamiento criminal tenemos varios problemas. Uno que está asociado a la violencia letal. Es muy claro que el Uruguay, primero entre los años 2012, 2013 y luego en el 2018 se dio saltos bastante significativos a nivel cuantitativo en la violencia letal, en los homicidios. El guarismo ese del 2008 fue la tasa histórica de homicidios que hemos tenido en el país, llegando a una tasa de 12 personas cada 100.000 habitantes. Luego vino la pandemia y bajó un poquito, y después el efecto rebote, o sea que hubo un efecto pandemia, digamos, en la tasa, y estamos a niveles por encima de 10 cada 100.000 habitantes, 10,7, 10,8, lo cual nos sitúa por encima, digamos, de un nivel que la OMS pone y llama epidémico en homicidios, y que si bien en la región no estamos como en la tabla media, digámoslo así, en la historia uruguaya eso bueno, nos marca y es importante y hay que trabajarlo, sobre todo porque el futuro puede ser más intenso. Y a veces se dan 6, 7 o más homicidios de fin de semana. No sé Sí, si eso no es común. ¿Está estudiado? No es común, son eventos singulares. Ah, singulares. Singulares. A veces eso puede estar vinculado estrechamente a conflictos entre grupos delictivos propiamente dicho y algún otro caso más típico de fin de semana, y por eso tenemos esos datos, pero no es algo tan frecuente, ¿no? Lo que sí es que tenemos, digamos, en nuestro país un problema relacionado con los homicidios, un problema relacionado también con las tentativas de homicidio, un problema relacionado con los femicidios. Estamos teniendo también hace años problemas relacionados con las estafas. También otros datos que son interesantes es aquella violencia que está más cercana al ciudadano de a pie, como las lesiones, las riñas, han aumentado. Eso también está vinculado con cómo resolvemos los conflictos en sociedad. Tremendo. Sí, entonces como que uno tiene varios indicadores como para decir, bueno, estamos atravesando un momento de nuestra propia convivencia, de la tolerancia, del respeto a lo distinto, las nuevas ideas, en fin, que está como haciendo un poco de ruido, ¿no? Y nos cuesta saber de qué manera canalizar todo eso. Más allá de que evidentemente con respecto a los homicidios tenemos un problema vinculado estrechamente con el mercado de las drogas ilegalizadas, y también con conflictos en algunos barrios entre vecinos que se resuelven de manera muy violenta, ¿no? Y terminan en homicidio o en tentativa de homicidio. También tenemos la cantidad de armas, que no sabemos cuántas son, pero que se debe tal vez está Sabemos que, cuantificado. exacto, tenemos un problema con las armas de fuego en su circulación en la sociedad, aunque no sabemos exactamente cuántos son. El Registro Nacional de Material de Armamento tiene algo así como 615.000 armas registradas, donde el 90% de esas armas están en manos de civiles. Esas son armas que en realidad, como están registradas, están como en la órbita, si se quiere, de lo lícito, ¿no? No de lo ilícito. Lo que nos cuesta es saber cuánto está circulando el ilícito, pero bueno, con trabajos que tenemos en territorio, trabajos también las operaciones policiales de incautación y eso, nos vamos encontrando donde cada vez hay armas de fuego con mayor poder, armas de guerra, fusiles, en fin, que también es, por el momento, no se están usando directamente, por ejemplo, contra fuerzas de seguridad pública, y en conflictos entre algunos grupos tiene como un uso más limitado, si no las tragedias sería mucho mayor. Sigue teniendo un papel importante las pistolas, las Glock sobre todo, a veces también las 38, que ya es un revólver, pero
Pero bueno, está. Y esas ráfagas así al barrer, sí, de donde tantos niños son... Eso está pasando, lo de las ráfagas, pero como más en sentido de amenaza, de señales, no de caer en el enfrentamiento con ese tipo de ráfagas, porque de hecho está, o sea, la cantidad de balas, de proyectiles que se pueden disparar con un fusil en tan poco tiempo y sin mucha, a veces, puntería, digamos, puede terminar en mayores tragedias. No digo que no se esté usando, pero podría ser bastante más grave la situación. Y esto ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo, Gabriel, cuando hace tantos años yo tenía los primeros datos de que ya habían aterrizado los maras en las cárceles nuestras. No los maras, o sea, también capos, o sea, gente muy importante de las organizaciones de la droga, etc. Y los maras, el sistema de trabajo de cómo ellos organizan. A mí me han dicho que el Uruguay es un lugar, la cárcel, estando en la cárcel, ideal para ellos, porque por la comunicación, la fluidez que tenemos, por la buena comunicación, eso también favorece. Hago un paréntesis y digo, el ex senador Carrera, que trabajó con Bonomi en su momento en el Ministerio del Interior, la última entrevista que yo le hice hará 2 años, me dijo que hay muchos capos acá en el Uruguay que son extranjeros y que la política que ellos iban a implementar y no pudieron era extraditarlos. Bueno, ahí te di un montón de... No, bueno, algunos importantes líderes de organizaciones criminales se extraditaron. Por ejemplo, ahora rápidamente recuerdo a González Valencia, mexicano de los Queenies, se lo extraditó. Bueno, el caso Moravito estaba para extraditarse, sí. Y todos sabemos lo que sucedió. Que salió caminando, se dice así, sí. Tranqui, sí. de la cárcel central, ¿no? Lo agarraron en Brasil, ¿no? Terminaron agarrando en Brasil, pero de Uruguay se escapó sin mayores inconvenientes. Sin inconvenientes. Agarraron a los otros 3 con los que se escaparon con él, pero él no lo agarraron, lo terminaron agarrando en Brasil y ya lo extraditaron a Italia. A ver, eso, por ejemplo, en el caso de Moravito, González Valencia, son personas muy importantes en el crimen organizado internacional. Pero no abundan en nuestras cárceles ese tipo de perfil. No, hay otros perfiles que igual son importantes y significativos. Y a lo que voy con mi respuesta es que lo que está sucediendo en la cárcel es que, bueno, es un lugar de encuentro donde también se establecen negocios criminales. Dentro de la cárcel hay negocios criminales, hay mercados ilícitos, también de sustancias psicoactivas, pero de celulares, de alimentación, hay eso, pero también hay planificación hacia otros lugares. Es un lugar de encuentro, ¿no? Entonces, si a veces el sistema penitenciario no prevé y no es precavido a quién está poniendo al lado de quién, ¿no? Está permitiendo y facilitando que se establezcan redes de asociación. Entonces, de eso hay muchos ejemplos. Ahora hablábamos de González Valencia y Moravito. Ellos, está comprobado también que tenían reuniones en lo que era la cárcel central. O sea, el caso de Marcet. Marcet, antes de entrar a la cárcel con el cargamento de Vivero Cartes, el tío del expresidente de Paraguay, cuando lo agarran ahí, es muy distinto ese Marcet que el Marcet que sale después de la cárcel y que se va a Paraguay y establece lazos en Paraguay y en Bolivia. O sea, evidentemente que un actor racional que está pensando, en este caso, el mercado de las drogas ilícitas como un negocio criminal, como podría ser un empresario como tal, claro, en la cárcel puede ser un lugar de reclutamiento, de información, de arreglos de negocios, en fin. Pero en tanto, el otro negocio, el chico, el de, por ejemplo, hacer no sé, un pequeño robo y quedarse con dinero, empezar a comprar medio kilo, lo que yo no sé los precios, de pasta base y así instalarse, etcétera, etcétera. Eso es otro panorama. La literatura habla de una división del trabajo del mercado de las drogas ilegalizadas. En esa división del trabajo hay muchas actividades para realizar para que funcione el mercado como tal. Y después, en una misma actividad hay distintos niveles. Por ejemplo,
el vendedor de sustancias psicoactivas. Hay distintos niveles. ¿Es el chepibe o...? Al por menor, al por mayor, y al por menor hay muchas diferencias. Nosotros hemos relevado muchas distancias, por ejemplo, el caso que vos mencionabas sucede de... Hacer una rapiña y después con eso... Compra medio kilo de pasta base, que es medio lo clásico en ese sentido. Y de ahí se instalan o... Y ahí genera como un punto de venta, ¿no? Que puede ser la propia casa, la casa de un amigo, un lugar baldío, una casa abandonada, etc. Y también se da despojo de casas, sí, ¿no? pero no en estos que no te en estoy esto, hablando. en este nivel. Sí. No en este nivel, que es el más bajo. Exactamente. Este nivel es interesante también porque vemos que hay un desplazamiento de los delitos relacionados, en parte, ¿no?, contra la propiedad, como el hurto y la rapiña, hacia delitos vinculados a drogas ilegalizadas porque dejan más renta criminal y en cierta medida tiene menos riesgo que realizar una rapiña donde uno se enfrenta a otra persona que puede presentar resistencia, en fin. Entonces se da un cierto desplazamiento y eso habla de la racionalidad que están teniendo, sobre todo nuestros jóvenes varones, con respecto al delito, que se dan cuenta, digamos, que otro tipo de actividad genera mayor rédito económico. Entonces, este tipo de casos como que se plantea de esta forma. Después hay otros que ya no es que rapiñan o hacen un hurto para comprar droga y de ahí empezar ahí escalando poco a poco, sino que ya tiene cierta estructura, aunque muy débil, ¿no?, donde hay un punto instalado, un punto de venta de sustancias, y en ese punto hay unos adolescentes o unos jóvenes, todos varones, que están 24/7 o en cierto horario vendiendo sustancias. Ese se conecta con otro que es como una suerte de coordinador, ¿no?, que lleva y trae la sustancia y lleva y trae el dinero. Proveedor, ¿no? Y se lo lleva al que el dueño, digamos, de ese punto. Este tipo de nivel sí podría generar la expulsión de algunas familias de algunas casas y también les puede comprar la casa sin papeles, de palabra o por la fuerza, o la expulsa por la fuerza y le da un poco de dinero. Digo, hay muchas variantes, ¿no? Por supuesto que todos estos niveles no son lo que mueven el negocio, ¿no? Obvio. No lo mueven, ellos son como los más expuestos, los más visibles, a lo que el Estado suele dirigirse más por cómo está diseñado la institución estatal para perseguir este tipo de delitos, pero lo que mueve el negocio son otros. Claro, o sea, y lo que Ministerio del Interior y demás, a lo que va es a esto, a pagar este intercambio de fuego, ¿no? Suele, en parte porque obviamente altera la convivencia en la comunidad y tiene que actuar, sí, pero también no es por responsabilidad directa del Ministerio del Interior como tal. Eso tiene que ver como, por ejemplo, cómo están diseñadas nuestras leyes. Nuestra política grande, ¿no? Bueno, la política, pero también la ley penal. La ley penal también. Porque la ley penal tiene, digamos, da relevancia más a ciertos delitos y menos a otros, u otros delitos que no existen. Pongo un ejemplo. Recientemente, hace muy poquito tiempo, un año y poco, se aprobó la ley de enriquecimiento ilícito, que es una ley donde genera un reproche penal para personas de poder, ¿no? No son estas personas que estamos hablando. Claro. Fíjate, bueno, pero el hurto existe de tiempos inmemoriales. Y es más, el reproche del hurto, claro, contra el hurto es mayor de que el enriquecimiento ilícito, ¿no? Nosotros tenemos muchas sanciones dirigidas hacia personas de poder que cometen delitos, que a veces es una multa, o puede gozar de una privación de libertad en su casa, ¿no? Bueno, tenemos lo de conexión ganadera, que nosotros hemos profundizado largamente, y vemos a la señora de Basso, que todavía está viviendo en un edificio de pisos que se cotiza millonariamente, o sea y por otro lado, Yudikov y su pareja le echan la culpa todos a Basso, al muerto. Y hay una cantidad de otros personajes de esa cadena inmensa que tampoco Fiscalía ha podido o ha querido, pongo las dos cosas, no ha querido o no ha podido intervenir. Entonces yo me pregunto, ¿esto va a morir así como mueren las cosas en el Uruguay, como Operación Océano, o sea, que declinan y desaparecen? Porque
Porque, a ver, esto de la gran estafa, pero hay muchas mini estafas en Uruguay. No, nosotros recién estamos viendo que eso se ha popularizado, se ha generalizado. Pero Conexión Ganadera, por ejemplo, tiene 25 años. Ha atravesado todos los colores políticos de gobierno. Y entonces ahí tenés el Banco Central, tenés la DGI, tenés el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca vendiendo las caravanas sin los registros. Sí. Entonces, hay una cantidad de involucrados. Y ahora en el Banco Central, con respecto al lavado de dinero, también hay algunos problemas. Eso me lo explicas tú. No, bueno, evidentemente que el ejemplo que traes es un ejemplo paradigmático de lo desigual que se distribuye nuestro sistema de justicia, ¿no? En la sociedad, la administración de justicia. Pues esos son los poderosos, porque digamos. Exacto, porque un adolescente que comete una rapiña, a las 48 lo detienen y ya cuando lo detienen va directo a privación preventiva. Tenemos 16 o más de 16.000 presos. Y aparte a veces son chirolas. Chirolas. ¿No? Chirolas y no genera un daño, si es un hurto no genera un daño físico a nadie. Y después tenés estos casos, estamos hablando de un daño patrimonial a miles de personas. Enorme. Que si se quiere uno puede, y Lara Fino puede ver hasta cómo los que pusieron dinero ahí no pidieron ni se cubrieron legal. No sé si me explico. Por supuesto, ahí hay de todo. Hay ¿no? de todo, ¿no? Hay de todo. Desde que invirtió hasta los que por ejemplo, especularon. Los que no reclaman, llama la atención los que no reclaman, ¿no? Bueno, dice ahí que muchos no reclaman porque ya arreglaron antes. Es una hipótesis. Es una hipótesis. Está bien. Y hay otros que no reclaman porque no llegaron a arreglar. Hay otros que no reclaman también porque no pueden reclamar. Sí, sí. Porque el dinero que no es santo. Exactamente. Después están los casos terribles de gente que tiene enfermo, que necesita ese dinero para... Hay cosas... Y este tipo de operativa es tan grande que necesita protegerse. Se paga por protección. Para que funcione un negocio así tan grande y sospechoso por todos lados, por los intereses que entregaba, porque tuvo que cambiar su forma como se presentaba ante el Banco Central del Uruguay para poder desviarse, ser un sujeto obligado. Claro, sin pasar por jurídica, o cuando pasaba por jurídica, pasaba. Y bueno, y ahí está comprobado que recibió asesoramiento de algunos abogados, en fin. Entonces, el negocio funciona con protección. Entonces, esto a mí, cuando me dicen nadie se dio cuenta de este elefante, es raro. Puede uno no darse cuenta de algo que ocurre en un lugar oscuro a la noche donde solo hay dos personas, el que le roba uno al otro, pero en algo que es tan visible de tanto tiempo. Y de tanta publicidad. Con tantos indicadores. Bueno, lo que pasa es que justamente eso me parece fue una de las grandes estrategias, ¿no? Brindar confiabilidad a través de la imagen, ¿no? O sea, se publicitaban en espacios mediáticos creíbles, claro. ¿no? Donde los portavoces de esos espacios mediáticos eran... De alguna manera mantenían esa... Claro, daban credibilidad. Las personas que estaban invirtiendo ahí eran personas de renombre, con altos puestos. Bueno, entonces, claro, dice, ¿cómo llegaron a invertir esas personas ahí? Si saben tanto, y bueno, en realidad habría que ver los trasfondos, ¿no? Porque también se pueden tejer varias hipótesis. Se pueden tejer varias hipótesis, como se puede tejer varias hipótesis con respecto al atentado de la fiscal Ferrero. También. Eso, por suerte, creo que ahí el sistema de justicia está teniendo un comportamiento bastante rápido. Rápido. Sí, bastante certero. Ya hay 4 detenidos, 2 de ellos al menos parecen ser que estuvieron muy vinculados con el desarrollo intelectual de la acción. Y bueno, hay que derivado de Marcet, de Alvin, de estos... viste que hay eso, o sea, hay como informaciones contradictorias, sí. O no contradictorias, porque por un lado todavía la policía no termina de confirmar esa hipótesis, pero por otra parte hay información, ¿no?, que proviene de otros lugares, como que parece que eso sí ya está medio saldado, ¿no? Lo que no está saldado es de otro grupo delictivo, que es como un intermediario, de si participó. Claro, no. Por aquellas 2 toneladas, ¿no? Exactamente. De cocaína. Sí, en Punta Espinillo. Sí.
y que debe haber sido, ¿quién era que me decía? Hay alguien que dice, mira, le podés capturar, no sé, a alguien de la familia, no sé cuánto, pero algo que les deje de drenar dinero Mira, es imperdonable. Sí, no, o sea, en las organizaciones criminales están acostumbradas a perder. Claro, vos fíjate todo lo que implica mover desde la hoja, tener la hoja de coca en la zona andina, poder procesarla y elaborar el clorhidrato de cocaína, la cocaína en polvo, y tener toda la logística para llevarla, por ejemplo, a Europa. O sea, las oportunidades para que perder mercadería son muchísimas y hay que comprar protección para perder cada vez menos. Pero lo interesante del asunto es que a pesar de todas las grandes posibilidades de pérdidas que pueden ocasionar, sigue siendo rentable. Exacto. Entonces la dimensión del negocio es enorme. Es enorme. Es enorme como tal. Ahora, si la hipótesis de que lo sucedido en Punta Espinillo estaba vinculado con el atentado, si eso se terminara de confirmar, es parte de las reacciones que pueden tener organizaciones medianas o grandes a la uruguaya y que el Estado tiene que prepararse para eso, porque cuando hay un enfrentamiento a lo que se conoce como el macrotráfico de las drogas a la uruguaya, pero el macrotráfico de las drogas, va a haber reacciones y hay que estar preparado para esas reacciones. Entonces ahí es donde surgen como cuestiones, interrogantes relacionadas con la inteligencia policial defensiva, ¿no? Para proteger, para ver qué tipo de reacciones va a tener la organización criminal, ¿no? Con las custodias de actores claves en la persecución de este delito. Surgen todo ese tipo de interrogantes de cómo estábamos con eso y si realmente estábamos preparados para esto, porque a veces puede haber dudas sobre eso y las organizaciones van a reaccionar. Y son más rápidas que cualquier reacción de un gobierno. Bueno. Hasta el gobierno más preparado, porque ellos se mueven, tienen tienen recursos y tienen, no sé, el expertise. Sí, no tienen los procedimientos burocráticos y los permisos, ¿no? El sistema, pero que son nuestras garantías. ¿no? Eso te lo quiero preguntar. Es uno de los proyectos que se dice que hay en las verdaderas organizaciones internacionales que mueven el dinero, ¿no? Por ejemplo, se decía que antes de que Putin golpeara a Ucrania, ya se sabía quién iba a levantar desde el punto de vista inmobiliario el negocio. Lo mismo pasa con la Franja de Gaza. Sí. Y lo otro es cómo, Milei es un ejemplo, los grandes modelos yo qué sé cómo decirlo, fascista, no sé, con los criptoactivos, con los criptoactivos, sí. Claro, quieren tener un individuo por zona, llámese presidente, gobernador, rey, lo que sea, para administrar la zona. Y no me servís y ya no estás. Bueno, no sé qué hay de verdad en eso. Lo que vos decís me hace acordar a una novela. No, a todo el escándalo del Lavallato. En Brasil. En América Latina, ¿no? En América Latina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Odebrecht, OAS, ambas son dos grandes constructoras radicadas en Brasil, pero que trabajan en toda América Latina. Ellos montaron un esquema de sobornos internacional y ese esquema de sobornos en parte pasaba por Uruguay, ¿no? Acá en Uruguay no hay un proceso judicial alguno con uruguayos vinculados con este esquema de sobornos, pero sí lo hay en Perú, en Panamá, en Brasil. Y ellos tenían comprados, ¿no? Hasta presidentes, porque para quedarse con obra pública, ahí estaba el soborno. Y bueno, cayeron presidentes de varios lugares de América Latina y de ahí para abajo, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos un gran empresariado, si se quiere, muy potente, ¿no? Con mucha riqueza, más de la que puede tener un país, como en nuestro caso. Lo que tienen las grandes, digamos,
los dineros de los jubilados y todas estas grandes, ¿no?, compañías. Fondos buitres. Fondos. No es el caso este que te estoy hablando, pero estoy hablando de una gran empresa que puede presionar a políticos. BlackRock era, ¿no?, una de ellas, es la que suena más. No sé. Y bueno, entonces es para considerar. Y nosotros, yo pensaba que donde más los jóvenes se han implicado en esta cosa de la delincuencia y arrebato y ajuste de cuentas por la droga y qué sé yo, y cosas chicas dentro de todo, es donde antes había grandes fábricas, grandes motores de actividad laboral. Por ejemplo, el Cerro, claro, que había no sé cuántos frigoríficos en su época. Me acuerdo que se cortaban el cerro, ¿no? Sí. Lo aislaban. Sí. Eso los jóvenes ni saben, ni se acuerdan, ni saben de qué estamos hablando. Lo que pasa que, hay como una literatura, la sociología del delito, la criminología, que ya tiene desde los años 20 del siglo pasado, y ahí empieza su desarrollo, que nos empiezan a decir de que estas comunidades, cuando las comunidades son fuertes, están articuladas, tienen un tejido social, claro, son solidarias, en fin, se disciplinan a sí mismas, respetan las pautas de convivencia, tienen como unas normas tácitas que permean por toda la comunidad. Claro, y se protegen, ¿no? Y todo eso aleja al crimen, porque no deja nicho vacío para que se presente una alternativa que pueda convocar o que pueda operar ahí, lo aleja. Entonces, cuando vos hablas de este caso, del caso de Montevideo Oeste, de 1910 a finales de 1970, aunque yo diría finales de 1960, era un polo de la modernidad muy vinculado con el frigorífico, ¿no? Ahí, ya más tirado como inicios de ese siglo, eran 3 frigoríficos estatales, de los 4 más importantes del país, ¿no? El cuarto, el Anglo, en Fraiventos. Y todo eso te genera una clase obrera de la que estamos hablando, disciplinada, bien como el sujeto de la modernidad, como conoce la literatura, este sujeto de la fábrica y de la escuela, como 2 grandes ordenadores de la vida, del tiempo, del cuerpo, del comportamiento, y eso se perdió. Hasta del esparcimiento. Totalmente, y todos los derechos sociales que están por ahí. Yo, ¿no?, te digo que hace 30 años por lo menos, más, como 35 años más o menos, yo estaba en Canal 4, en Telenoche, y me acuerdo de una noche que me invitaron a mí y a mi camarógrafo, la policía, a hacer las redadas. Yo no sabía qué era, pero fui, como todo lo que he hecho en mi vida, fui. No sabés cómo me sentí, me pareció, hoy podría decir que me pareció un panorama como el de Gaza. En aquel momento me pareció algo como en Alemania nazi. Estaba la gente que a su vez había corrido la modernidad, la compra de inmuebles, etcétera, el desalojo, gente ahí. Entonces estaban todos los niños jugando, los grandes conversando, todavía en esa norma de, apenas veía esto que era el camión, aquel, ¿cómo es que les decían? Los camiones de la policía. Sí, ¿cómo era que se llamaban? Tenían un nombre, que tiraban agua y eso. Sí. Y yo iba ahí adentro y yo digo, yo no puedo estar viviendo esto. Y la gente corría a esconderse de una forma, esto tiene mucho tiempo. Esto, y por más que tú, como periodista, ¿no?, responsable, le pidieras encarecidamente a los presidentes o futuros presidentes salud mental, no lo veían como un producto de... No sé si tú ves la relación que hay entre la forma en que esa gente puede vivir y muchos otros, ¿no?, y la salud mental, que hoy es un gran tema. Sí, por supuesto que sí. Y no solo en la población que estamos hablando, sino en los que nos tienen que cuidar. La salud mental en la policía está siendo todo un asunto. Tremendo. La policía tiene... Los fiscales, burnout. Bueno, también. Burnout dice, hay más licencias de fiscales que fiscales hay, por más que se piden que es necesario que haya más fiscales. Sí. Burnout permanente, o sea, cuando se les quema el cerebro, chicos, por el cansancio, sí, por el agotamiento, por no tener horas de descanso,
El otro día fui a un conversatorio y me invitaron en el Palacio Legislativo, era sobre denuncias falsas entre los cónyuges que se han divorciado. Lo que saltó ahí fue algo impresionante. Yo tuve de primera mano en la situación, yo fui como periodista a hablar. Y como lo mío, la táctica mía es darle un mensaje y después dejar hablar. Aquello fue impresionante. La herida profunda que existe, ya no estamos hablando de delincuencia, estamos hablando de familia. Entonces, lo único que se me ocurrió decir a mí es ¿por qué no reviven aquellos mecanismos que había de resolver, ¿viste? La mediación. Las mediaciones, de resolver conflictos, porque yo no veo otra salida, no sé, estoy hablando con un experto. yo soy opinóloga nomás. No, hay muchas cosas para hacer. La mediación es una herramienta muy importante, no se está utilizando de manera contundente. Por ejemplo, hay mediación comunitaria, mediación judicial. Ahora nosotros también con el grupo de investigación estamos viendo la importancia que tiene realizar mediación en los centros hospitalarios cuando llegan personas con herida de arma de fuego. Que y la familia, ¿no? Esas heridas pueden estar vinculadas con conflictos de grupos delictivos o aunque sea un accidente, porque hay todo un tema de riesgo con relación con las armas de fuego, pero es una oportunidad para trabajar porque están institucionalizados en un centro, están ahí, van a estar ahí un tiempo y perfectamente se puede hacer un trabajo de mediación para que luego, por ejemplo, no haya venganzas. Claro. Es como una medida de prevención. No sé, Gabriel, pero me parece que no solo el Ministerio del Interior tiene que aceitar de pronto. Fíjate, ahora en este caso no estoy hablando del Ministerio del Interior, fíjate, estoy hablando de salud pública, por ejemplo, del MIDE, salud pública, mediación. Sí, y así otras cosas, ¿no? Pero aparte, tú que sos profe de la Facultad de Ciencias Sociales, yo todos los días paso por estar acá en el barrio y todos los días se reciben, no sé cuántas fiestas hay de recibimiento. Si hay un lugar donde hay gente preparada, yo doy fe de que es el Uruguay. Sí, yo creo igualmente con respecto a estos temas que nos falta más masa crítica, más personas de la academia vinculadas con estos temas, más preparadas. Específicamente en estos temas. Sí, porque fíjate que el Uruguay no tiene una licenciatura en criminología, por decir algo. Ni los psicólogos, ni los sociólogos, ni los politólogos, nadie. Yo en facultad tengo unos cursos que doy especialización en estos temas, pero son cursos, ¿no? Claro, no son maestrías, ni son... Claro, una licenciatura. Una licenciatura. No puedo pero llegar a tener 2 años. Hay que instalar eso, ¿no? Pero en cualquier país más o menos serio, cualquier universidad mediana tiene una licenciatura en criminología, por decirlo, ¿no? Entonces, bueno, sí, nos falta, la verdad que nos falta. Y estamos hablando de la universidad, que es donde se produce mayor conocimiento, donde están casi todos los estudiantes, están ahí. O sea, entonces, claro, hay cosas que vos decís, en ciertas cosas somos muy inmaduros en cómo se está desarrollando este tema, cómo nos vinculamos con este tema. Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, en el Ministerio de Economía, todas las direcciones son contadores, economistas, pero cuando repasás el Ministerio del Interior, a veces es difícil encontrar personas que estuvieron vinculadas con conocimientos relacionados con la seguridad pública, porque vienen de otros lados, no entienden, piensan que lo pueden manejar como si estuvieran criando a sus hijos, o sea... Nada que ver. Y no es así. Se necesita gente preparada y... ¿Lo de Ferrero fue un intento de amedrentamiento o un llamado de atención? Hay que confirmar varias hipótesis, sí, ¿no? Pero sí... Me parece que está más vinculado con una amenaza que con un intento real de asesinarla. Porque ¿no? cuando por cómo fue el... Claro. Sí. Pero además, ya sabemos, el fiscal paraguayo, ¿te acuerdas? Allá en Luna de Miel en Colombia. Sí, Pech. Pech. Cuando van derecho. Y claro, porque tienen otras oportunidades para hacerlo, ¿no? Vos fíjate que, bueno, está Y ahí. Ferrero fue tan discutida además. Porque hay otra cosa, cómo la fiscalía, se lo voy a preguntar ahora a Rosas que viene, parece un ring de boxeo interno, Sí. ¿no? Pero además
como con mucha fuerza impulsado desde lo político. O sea, cómo lo político insufla esa cosa para que no funcione. Totalmente, y bueno, o sea, qué saludable que después del atentado hubo como más Sí. allá de algún caso, hubo un discurso como consolidado, ¿no? Sí. Pero no podemos olvidar lo que pasó el resto de los años, ¿no? Que estuvieron atacando una y otra vez, Sí, sí, más sí, allá sí. de dónde estaban posicionados políticamente a la institución, ¿no? No, y eso para el fiscal tiene que ser una presión, lo debe recibir con una presión Ni que hablar, constante. pero ¿sabes qué pasa? Es que debilitan la institución como tal. Y hasta ahora, hasta que no saltó perdóname, pero me parece que masivamente para todos, desde que no salta la conexión ganadera, muchos no sabían qué era una fiscalía ni qué rol tenía. Porque viste que son los jueces y después todo es una nebulosa lo anterior. Y ahora uno de los reclamos que hacen los fiscales es justamente tratar de tener más fiscales, pero a su vez de que el sueldo sea el de los jueces, porque ganan menos. Ganar menos, bueno, y la defensoría es otro tema. La defensoría está supeditada al Poder Judicial, ¿no? No es que a los jueces, digamos. Sí. Entonces, y eso también debe ser como un ente descentralizado, como lo de la Fiscalía, ¿no? Están en situaciones también críticas la defensoría. Y para todo eso se necesitan muchos recursos. Dinero. Y no existe. Y bueno, no sé si no existe. Bueno, no, ¿vos qué decís? No. Que no... Porque... o sea, es que yo a veces digo que es como una oportunidad. Porque el Uruguay como que se ha desdoblado mucho. O sea, una intendencia quiere tener las clínicas, quiere atender la salud y quiere atender la vivienda y quiere atender no sé qué. Y yo no sé, por ejemplo, el INAE es el único, a ver, con Saavedra, es el único que dice que INISA, hay... Sí. El INAE, el INISA, los viejos términos, que aparte no es lo mismo. El INISA que tiene dinero, no pide dinero. Entonces yo lo he visto muchas veces como oportunidad. O sea, esta sumatoria de esfuerzos y de recursos en uno y otro, capaz que la necesidad de dar solución, porque hay que dar soluciones urgentes, y no hay recursos, capaz que lo que aparece idílicamente, ¿no? Sí. Lo que aparece es como una sinergia de todo lo que funciona Sí. relativo a la infancia, relativo a la Sí. criminología. Mira, te voy a poner un ejemplo bastante contundente. El año pasado, 2024, se hicieron 3.600 denuncias en el marco de la ley de estupefacientes. Esas 3.600 denuncias tienen que ser tratadas, abordadas por 3 fiscalías. 3 fiscalías. O sea, hay 1.200 denuncias por cada una de las fiscalías y cada una de las fiscalías son 3 personas. 3 personas. Y cada investigación es un mundo. Es terrible. No es que se resuelve en un día, ¿no? Es un mundo cada una. Entonces, sí me parece que es muy poco. Sobre todo para problemas como que estamos teniendo, como en el mercado de las drogas ilegalizadas, o ahora todo el mundo de los delitos, los ciberdelitos, es todo un mundo. Y el Uruguay está, en cierta medida, en pañales con respecto a eso. Sí. Está como en la punta en cuanto a tecnológicamente, por decirlo así. Hay hackeos todo el tiempo. Hoy hubo un hackeo en el BHU, el otro día en la ANEP. Todo el tiempo hay hackeos y piden dinero por la información. O sea que estamos teniendo bastantes problemas con todo eso. Sí. ¿Y qué mensaje podemos darle a la gente? Y bueno, yo no soy mensajero del optimismo acá, no soy político, yo trabajo con el pesimismo, Sí, es mi materia de estudio. pesimismo. Pero bueno, sí, por supuesto que hay posibilidades de cambio, hay muchas cosas para hacer. ¿Ves voluntad en este gobierno? Yo creo que sí, y creo que esa voluntad se tiene que confirmar con los presupuestos necesarios para hacer cosas, eso también es real. Y en cierta medida pegar giros, ¿no? Pegar un giro puede significar
estar más inclinado a realizar políticas públicas con base en evidencia, construida con conocimiento científico, que lo que yo creo, lo que me parece mejor, lo que siento que hay que hacer, o para calmar a la opinión pública por H o por B, ¿no? Entonces, si podemos dar esos giros, ¿no? Son giros, yo creo, hacia la profesionalización y que tienen que ser entendidos por todos los actores políticos para que no hagan leña, ¿no? de todo eso. Bueno, me parece que vamos a dar pasos sustantivos. En esto está muy vinculado la gestión de la comunicación política, que colabore con esto que estoy hablando, porque a veces los tiempos son otros y están más preocupados por canalizar las emociones, ¿no? de su electorado, de la audiencia, que por llevar adelante soluciones reales. Entonces tiene que haber como un paso de maduración, ¿no? A mi juicio. Y de conexión, ¿no? Que es lo que... Sí, porque no se puede pedir la cabeza del ministro del Interior por un fin de semana. Es trágico. Nadie dice que no es trágico, tremendo. pero no se puede pedir la cabeza de un ministro del Interior por eso, porque son cosas que no responde a algo puntual que podía haber hecho el ministro con eso. Responde a una política pública en general. Uno puede criticar la política pública, criticar las propuestas, ese tipo de debate. Criticar el presupuesto, cómo se buscó para esto, para todo eso. Ese es el debate que necesitamos, sí. ¿No? No el debate de personas. No, y además cuando creo que se apunta a personas bastante, desde la moral, bastante interesantes, por lo menos hasta donde el ministro de Interior y... ¿Por qué brindás? Está siempre en... Bueno, que nos vaya mejor en materia de crisis. Claro. Y hacer lo posible, lo consciente. Gracias. Salud. Gracias. Salud, amigos. La sed y el agua. La sed y el agua.